Tauro, bienvenido a esta lectura especial para el mes de noviembre, la lectura de amor. Estás en mi canal secundario J Tarot Stars. Aquí voy a estar haciendo los especiales mensuales. Son videos que salen una sola vez al mes. Y en mi canal principal J Tarot, ahí están los videos semanales y también otros videos especiales para el próximo año. Estos van a ser dos canales con contenido diferente, así que te invito también a que te suscribas aquí para que puedas recibir los mensajes de tus guías espirituales. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Deja tus preguntas en los comentarios de sí o no y comparte estos videos para que una vez que lleguemos a 10,000 suscriptores de aquí al 30 de noviembre, yo regrese a este video a responder algunas de tus preguntas al azar. Las cartas que tienes aquí para el amor, Tauro, este mes de noviembre. Tienes el 5 de espadas, la carta del 9 de oros y la carta del papa o el sacerdote. El 5 de espadas me habla de que finalmente durante este mes tú te vas a poder enfrentar a una situación de tu pasado en el amor. Tauro, es una situación que podría ser con un ex, es una situación que podría ser con un amor platónico, una relación que nunca llegó a concretarse, una persona que te despreció. Esa persona va a estar regresando a tu vida durante este mes. Esa persona, una vez que esté a tu lado, va entonces a tratar de recuperarte y decirte de lo arrepentida que está. Tengo que ser honesto. Tus guías con esta carta, el 5 de espadas, me están indicando de que no hay energías en las cuales tú vayas a caer nuevamente en las redes de esta persona. Y mira, mencioné el 5 de oros, que también habla de una persona que está tirada en la calle, una persona que está abandonada, una persona que lo ha perdido todo. Y esa es la razón por la cual este hombre o esta mujer está tratando de regresar a tu vida, porque ve que tú, para bien o para mal, sea así al 100% o no, te ve con cierta estabilidad, te ve con un techo sobre tu cabeza, te ve con un buen trabajo y ve una oportunidad entonces de regresar a tu lado, pero es meramente por interés. Así es que, Tauro, no caigas en esta situación. Esta es una de las energías que viene para ti durante este mes. Otro mensaje que estoy recibiendo con esta carta del 9 de oros me habla de una mujer que va a ser muy cotizada. Podría ser tú esta mujer y este es el hombre que quiere regresar a tu vida y ya sabes por qué razón está regresando, ¿eh? Pero habla de una mujer exitosa, de una mujer rodeada de muchísimos admiradores, personas que a la distancia te ven y quisieran estar contigo, que te desean. Tauro, habla aquí de una mujer que definitivamente es muy exótica, muy atractiva, una mujer que ha logrado el éxito, que ha triunfado. Y esto no tiene que ver con una mujer que sea 90, 60, 90. Estoy hablando de tu energía. Estoy hablando de no importa cómo tú te veas físicamente, pero tú vas a estar en una posición envidiable durante este mes. Veo que es una mujer soltera, independiente, poderosa, que durante este mes empoderada, que durante este mes va a tener abundancia financiera y las personas a tu alrededor van a darse cuenta de eso. Tanto así que las personas van a querer agarrarte y atraparte como si fueses una presa. Con esta carta del Papa me marcan aquí, no sé por qué mi mano está haciendo así, me marcan aquí con esta carta del Papa de que te van a querer casar. Y puede ser que no literalmente te quieren casarte como si fueses una persona, un animalito salvaje, sino que quieren casarte en el aspecto de que, dicen, esta mujer tengo que tenerla entre mis manos porque tiene una gran fortuna o tiene un gran futuro, es una mujer muy cotizada. Así que ya estás advertida. Durante este mes de noviembre, si tú eres esta mujer hermosa, poderosa y hermosa por dentro como tanto por fuera, o tal vez una mujer que simplemente atrae a personas a su vida por lo que tiene y por su energía y por lo fuerte que es. Una mujer de poder. Cuidado que esa gente que se aparece a tus lados durante este mes, simplemente échales un ojito ahí para que no se vayan a aprovechar de ti. Ten eso en cuenta. Esos son los mensajes de parte de tus ángeles. Vamos a ver ahora las características del hombre que vas a conocer, luego de la mujer que vas a conocer. Y en algunas ocasiones esto pueden ser mensajes también para ti o la persona que ya tienes a tu alrededor. Así es que quédate conmigo hasta el final para ver estos mensajes. Y al final también tengo un consejo adicional para ti. El hombre que vas a conocer es un hombre de otras tierras.
con esta carta del 2 de bastos. Es un hombre que utiliza barba, que tiene el cabello un poco chocolate oscuro. Chocolate oscuro. Es un hombre que tiene una mascota. Y es un hombre que podría definitivamente estarte visitando durante este mes. Es un hombre que podrías conocer en otras tierras o que ya has conocido anteriormente. Por eso te hablé de un hombre que regresa a ti. Pero esto viene por un interés. Y esta es una persona que definitivamente está a tu lado. ¡Wow! Con la carta del As de Bastos me habla de que es un hombre que viene de otras tierras a plantar bandera en el lugar donde se encuentra en estos instantes. Así que este es un hombre que viene de otro país, de otras tierras, de otros lugares, y tú vas a estar conociendo dos hombres este mes. Este hombre de tu pasado que regresa por el interés financiero y por la estabilidad que tú le puedes dar a una persona que te despreció, y este nuevo hombre que viene de otras tierras que has estado conociendo por medio de las redes sociales o que podrías conocer por las redes sociales y que viene aquí a plantar bandera en el país donde tú te encuentres, viene a restablecerse en este país, se está mudando. Y lo vas a conocer de esa manera, mudándose a tu país. Puede que él esté apareciendo durante este mes de noviembre para investigar acerca de dónde hospedarse, te está buscando casa, está buscando auto. Él se va a tener que ir nuevamente en el mes de diciembre, pero él regresa el próximo año, a inicios del 2020, para finalmente establecerse. Así que va a haber un distanciamiento entre ustedes dos. Este es un mensaje distinto al de acá arriba. Son dos personas completamente diferentes, lo acabo de ver. Y muy atentos, este hombre puede venir también con su mascota, o podría estar buscando una mascota cuando quiera regresar. Dicen tus guías que tal vez tú le vayas a cuidar esa mascota, y por medio de eso van a tener una conexión. Porque si él regresa, si él se va a tu país en estos momentos con la mascota y tiene que irse nuevamente, tal vez él no quiera ir y venir con la mascota por el papeleo, y tal vez quiera buscar a alguna persona donde dejársela. Y de ahí surge algo interesante entre ustedes dos. ¡Wow! ¡Qué bien! Por esto se extiende un poquito, porque esta relación definitivamente se marca para el regreso de él. Manténgame al tanto de todo esto. No soy chismoso, es que obviamente es la predicción que hice y me gusta saber con quién estoy hablando y a quién se le está haciendo realidad. Oye, yo no soy chismoso. Vamos a ver la mujer que vas a estar conociendo durante este mes. En algunos casos esta energía puede ser tú también. Es una mujer con la carta del 5 de copas. Y esta mujer me parece que definitivamente tiene que ver con esta misma. Es una mujer que en estos momentos con esta carta del 5 de copas está recordando a alguien del pasado. Y ¿sabe? Ahí está. Si tú eres esta mujer, ahorita les voy a describir a la mujer que podría llegar, pero marca como esta mujer es la misma que está sufriendo por este hombre que viene del pasado. Tú lo manifestaste. Tú lo atraíste a tu vida con tu pensamiento. Tú estabas pensando en alguien que te rompió el corazón, que te hizo daño, y tiene que ver con estas energías alrededor del noviembre. Puede ser en una fecha similar a este mes que te pudo haber hecho daño, Tauro. Y tú lo manifestaste en tu vida. Y por esa razón entonces ese hombre ha aparecido nuevamente. Mira, el lado oscuro. Ahí está. Tú atraíste a ese hombre con tu pensamiento, ese hombre que no te conviene por estarte preocupando por él, qué estar haciendo, que por qué me hizo esto, que me rompió el corazón. Apareció en tu vida. ¿Por qué lo atraíste? De esa misma manera, si utilizas tu pensamiento para manifestar cosas negativas, imagínate lo maravilloso para manifestar cosas positivas. La cosa es que nosotros los seres humanos nos enfocamos mayormente en las cosas negativas porque creemos que las merecemos inconscientemente o subconscientemente, mejor dicho. Y por lo general tendemos a no aceptar que las cosas buenas las merecemos. Pero hay que cambiar ese pensamiento, Tauro, empezando en este instante. Tú mereces el éxito, tú mereces la felicidad, tú mereces el amor. Y escríbemelo ahí en los comentarios, déjame ahí dicho, yo merezco el amor, merezco la felicidad, merezco el alma gemela, para que esa persona se manifieste. Perdón, este era un mensaje que alguien necesitaba escuchar y cuando estos mensajes caen, tengo que enviárselos porque si no, acá tus guías espirituales no me dejan tranquilo. La mujer que vas a estar conociendo es una mujer que viene con energías donde ella tiene un tono de piel moreno. Es una mujer que se pinta el cabello de colores diferentes. Puede utilizar cabello rosado, cabello verde, cabello azul. Es una mujer bastante entregada a su tristeza, a su oscuridad. Es una mujer de estatura media. Ella es una mujer delgada, una mujer de estatura media, como te mencioné.
Y es una mujer que cree mucho en la espiritualidad y tiene como un tipo de, no es adicción, pero es como fanática, obsesión con las sirenas, obsesión con las mariposas, obsesión con las hadas madrinas. Tiene una pequeña obsesión y por ese método la puedes estar conociendo. Y es una mujer que en su corazón todavía está llena de muchísima oscuridad porque no ha podido ver la claridad, no ha podido ver la luz. Es una mujer que está sufriendo por amor, por una pérdida romántica que no ha podido superar todavía. Y ella constantemente se ahoga en esas penas. Mira que me viene en la mente la canción de Maná, En el Muelle de San Blas. Escúchenla. Esa canción es dedicada para esta mujer. Esta mujer es la que está en el Muelle de San Blas, esperando que el amor llegue. Escúchenla y cuéntenme, déjenme saber si ustedes se sienten identificados con esta canción. Obviamente, si te sientes identificada con esta lectura de esta chica que va a llegar a ti. Si tú eres un hombre esperando a esta mujer para tener una relación, eso no va a funcionar porque ella todavía está inundada de su pasado, está hundida en su pasado y todavía no ha podido salir de eso. Si tú eres esa mujer y necesitas ayuda, por favor, búscala. Ayuda con tus amistades, ayuda profesional con un psicólogo que pueda ayudarte a salir de esos momentos de tristeza o depresión que veo que estás cayendo en eso. Y no hay nada de malo en ir a buscar ayuda en un médico, un psicólogo. Eso definitivamente te va a guiar. Si estás en una relación en estos momentos, una relación del pasado, ¿qué te estoy diciendo? Esta lectura toda ha sido alrededor de personas del pasado que van a regresar a tu vida. Así que si estás en una relación con una pareja, viene alguien de tu pasado a irrumpirte. Puede ser el pasado tuyo o puede ser el pasado de tu pareja. Y esta persona viene a a pescar en río revuelto, como se dice. Te van a revolver la vida. Así que atentos a estas energías. No permitas, si eres tú, que esto suceda. Y si no, pues pásale este videito a tu pareja y dile, ay, mira este mensaje para mí, ¿qué te parece? Y ahí le estás dando la indirecta para que entienda que viene alguien de su pasado y que no le haga caso. Si estás soltero, el mensaje para ti dice, va a ser seguro para ti amar, que tienes que abrir tu corazón, dar y recibir tus energías al 100% y que recuerdes que eso que tú das es lo mismo que recibes. Entonces, si estás metido en la oscuridad, si estás metido en el dolor, en el sufrimiento y eso es lo que tú emanas, eso es exactamente lo que vas a recibir. Que cambies de forma de pensar, que pienses y recuerdes que tú mereces el amor. Tauro, déjame tus deditos para arriba, comparte este video, déjame saber si te ha gustado esta lectura en los comentarios. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto un mes lleno de mucha luz, amor y progreso.